la cobertura del Papa Francisco fue muy impresionante porque ahí es donde realmente puedes palpar literalmente muchas cosas. La devoción, la necesidad y el gusto del mexicano por tener devoción a algo. Eh, a mí me impacta mucho, o sea, yo crecí en una familia católica, sin embargo, no soy una persona practicante, más bien cero. Este, y sí me impresionó mucho, digamos, antropológicamente hablando, me llamó muchísimo la atención esta necesidad que tenemos como, culturalmente en México por tener santos, o sea, por tener a alguien a quien adorar. O sea, yo creo que eso, por eso el actual presidente de la República ha tenido como, es este fenómeno y es este impacto, porque de pronto sí tiene como feligreses, ¿no? O sea, hay este tema de la feligresía y eso me impresionó mucho porque me tocó hacer mucha calle, o sea, tuvimos mucho en calle y eso sí fue muy impresionante. Y la energía que se siente cuando masivamente se da un evento como una misa, o sea, a mí me tocó cubrir junto con Jaime Guerrero la misa binacional en Ciudad Juárez, Okay. cuando estuvo el Papa, que fue muy impresionante, con el río Bravo en medio, Sí, me acuerdo, fue del sonadísimo lado eso. mexicano y otros del lado norteamericano, y fue muy impresionante. Ese sentimiento. Y luego, por otro lado, pues era muy simpático ver cómo ponía a parir chayotes el Papa a su guardia y a la guardia mexicana, porque pues, el Papa Francisco es ese que le decía al papamóvil como si fuera taxi, párese porque voy a bajar a saludar al niño. Y entonces ahí no había manera de tener estrategia de seguridad. Y entonces el Papa viene rodeado de dos elementos de la Guardia Suiza, que son los que lo vienen cuidando, pero él sin decir aguabá le decía al chofer, párese, me bajo aquí, porque si veía el Papa se acercaba mucho a las personas con capacidades diferentes, ¿no? Y entonces se bajaba y se acercaba y no le importaba. Y pues bueno, ahora sí que esto no es Noruega, aunque haya gente que Sí. dice que sí y que quisiera que así fuera, no es ni seremos nunca. O sea, Sí, sí lo vi en la mañana, lo de Noruega. o sea, empezando por el tema de la seguridad y el Papa Claro. se bajaba, o sea, estábamos en México cuando además eso sucedió el mismo día que el Papa Francisco tiene una misa y una reunión en catedral con la, pues digamos, con la iglesia mexicana y con sus representantes más importantes y que les paró una friega de regañiza, sobre todo por pues el regaño fue directo a aquellos sacerdotes que estaban coludidos con el narco, dichas las cosas como son. Sí, pues sí. Y lo dijo con todas sus letras. Y, y entonces cuando tú haces o sea, cuando tú haces un statement de esa naturaleza tan delicado en un país que está teniendo un problema severo en temas de narcotráfico, y de repente corte A, me bajo a la mitad de la calle para saludar al No, niño, no, ¿no no. sabes dónde te va a salir el francotirado? O sea, no sería la primera vez que sucede contra un papa, Sí. ni la primera vez que sucede en nuestro país contra una figura pública. Entonces, pues esa parte siempre era interesante, pero también era muy simpático ver cómo de pronto en Chiapas, por ejemplo, cuando fue aquella misa en San Juan Chamula, Ujú. impresionante, y que el gobernador, que en aquella época, Manuel Velasco, Era el que Güero Velasco, ¿no? en Sí, aquella época estaba casado, bueno, está casado todavía con con esta Anaí. mujer muy guapa cantante Anaí, Ujú. eh, eh, pues de repente, pues era un poco como en el virreinato, ¿no? O sea, veías las sillas Sí. todas bonitas hasta adelante y atrás el pueblo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. esas cosas y esto, justamente eso, era algo que el Papa Francisco detestaba. Y se le vio la cara, o sea, cuando salió aquella misa y vio esta distinción de lugares, o sea, como los de adelante y los de atrás, se le vio en la cara, no le gustó. Entonces, todo ese tipo de detalles, pues son inolvidables, ¿no?